Buenos días, mi nombre es Eva Alonso y bueno, primero agradecerles que estén aquí, que nos estén dedicando estos minutos hoy de la mañana. Queríamos cerrar el desayuno hablando de planificación patrimonial, pero porque es el día a día de la relación con vosotros, al final como gestores de vuestra cartera. Y bueno, pues cuando empezamos a trabajar para vuestra cartera, lo que primero vemos son las personas que tenéis vuestros proyectos personales, familiares, vuestra situación de residencia fiscal, impuestos que os pueden afectar, con lo cual nuestra forma de trabajar es que es directa y sencilla. Al final vosotros sois el principal directivo y máximo accionista de la empresa más importante, que es vuestra economía personal. Entonces tiene todo el sentido que nosotros como vuestros gestores os ayudemos en ese día a día. Y al final, bueno, pues para tener esa gestión del ahorro que os permita cubrir vuestro proyecto de vida. ¿En qué cooperamos, por lo tanto? Es tener esa visión de 360 grados. De nada sirve irnos solo a una cartera, es que hay un proyecto de personas, de familias. Y bueno, pues al final seros una herramienta útil para ese camino. Enfoque patrimonial es que es intentar que los objetivos que nos estéis vosotros diciendo llegar a ese camino pero de forma eficiente, o sea, gastarnos los menos recursos posibles por el camino. Eso creemos que es lo que tiene sentido. Al final, viendo un poco con ese concepto de cada uno somos una empresa, somos nuestra propia economía, pues tenemos que gestionar una cuenta de resultados, nos entran nuestros ingresos profesionales, nuestros dividendos, nuestros rendimientos, tenemos nuestros gastos a los que hacer frente y para eso tenemos un balance y con activos y pasivos, que son los que habéis decidido vosotros invertir. Pero eso hace que podamos ir... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Gracias. Por lo tanto, al final creemos mucho en un diagnóstico cuando empezamos a trabajar con vosotros que os ayude a tomar decisiones e ir monitorizando esa gestión y luego pues hacer proyecciones financieras y fiscales, porque es el día a día en el que creemos que os podemos ayudar. Quitando un poquito el enfoque, vamos a hablar de dos ejemplos de gestión eficiente del ahorro. Muchas veces cerramos el año y dice, bueno, pues ¿cómo disfruto yo de la rentabilidad que he obtenido en el año? Yo lo quiero llevar a mi cuenta corriente y de ahí gastármelo y reinvertirlo en mi negocio. Imaginémonos un inversor que tiene un patrimonio de 2 millones de euros, ha obtenido una rentabilidad bruta del 5%, 100.000 euros. Dice, bueno, pues ¿cómo sería más óptimo yo disfrutar de esa caja? Y hay que hacer escenarios, hay que hacer números y tener en cuenta pues, cuáles son sus circunstancias. Lo más eficiente fiscalmente, donde me llega más dinero a la cuenta corriente y donde podré invertirlo en mi proyecto vital, es vender acciones de mi cartera. Casi de ese 5% bruto, que son 100.000 euros, 96.000 euros irían a la cuenta corriente. ¿Vale? ¿Qué otras opciones hay? Bueno, pues si ese mismo ahorro lo has conseguido a través de tu sociedad y está en tu sociedad y lo quieres tú disfrutar contigo, con tu familia, pues una retribución de consejero o una facturación o un reparto de dividendo. Tendemos a pensar que el dividendo es lo más barato y dice, bueno, pues depende, porque ese beneficio en mi compañía ya ha pagado un impuesto sobre sociedades, que volverá a pagar impuesto en mi IRPF. Al final es para destacaros que es importante tener en cuenta todas las posibilidades que hay y no ceñirnos a un primer planteamiento. Al final es bastante importante una retribución de dividendo, casi el 50% de ese beneficio nos lo hemos dejado por el camino, vía impuestos, tener en cuenta sociedades, IRPF y patrimonio, si no somos madrileños. Con lo cual eso este es el día a día y las consultas que contestamos y en las que acompañamos a nuestros inversores. Otro ejemplo, porque también nos lo vamos encontrando mucho en el día a día, es qué pasa con los planes de pensiones. Tendemos a aparcarlos. Bueno, pues yo ya, una vez que me he dado el gasto y me he aprovechado fiscalmente eso, no le presto atención. Pues como no, es que nos encontramos a veces que en el portfolio de un cliente, un plan de pensiones que ha ido ahorrando año a año puede pesar un 10 o un 15%
de su total de activos. Pues merece la pena prestar mucha atención, mimarlo, cuidar, oye, cómo se está gestionando y cuál es el coste. Y además ver en qué está invertido. No apartarlo del resto de la cartera. Si yo tengo acciones y bonos, pues también tengo acciones y bonos dentro del plan. Pues vamos a mirarlo en conjunto. Al final el patrimonio no es un fin en sí mismo, es un medio el que para nuestro día a día, para nuestra familia y para nuestros proyectos de profesionales y de empresa. Y eso nunca lo perdemos de vista. Con lo cual, incluso aprovechar la traspasabilidad. Nos enfocamos a traspasar de fondo a fondo para no tributar y diferir. ¿Por qué no en los planes de pensiones? Y adecuarlo a los momentos de mercado. Eso es un chip que tenemos que meter en nuestro día a día. Luego, lo que siempre decíamos es llegar a un objetivo, pero de la forma más eficiente, con lo cual metamos la parte fiscal. Si nuestro objetivo es que nutramos nuestra economía personal del dinero que hemos metido en los planes, ¿por qué no hacer números de quiero disfrutar de una liquidez, vendo del plan o vendo de mi cartera? Pues hagamos números, cuantifiquemos los impuestos. Al final los euros van a ser los mismos, pero puede que menos si no tomamos el camino adecuado. Luego nos olvidamos un poco o no lo tenemos en cuenta la planificación sucesoria en planes de pensiones. Un plan de pensiones siempre tributará por IRPF, no solo para mí que fue el que puse el dinero en el plan, sino para mis sucesores o para el beneficiario que yo designe, porque hay libertad en cuanto aquí no hay que cumplir los mínimos del reparto de sucesiones, con lo cual imaginémonos, porque si siempre va a estar sujeto a IRPF y yo que soy el propietario del dinero tengo unos tipos medios altos, bueno, pues si voy a disfrutar de mi cartera, que hemos visto que puede ser más barato, y en un momento dado dejar esa tesorería a mis siguientes generaciones, ellos a lo mejor tienen unos tipos medios inferiores cuando lo vayan a rescatar. Y si va a ser ese dinero para unos beneficiarios que no soy yo, ¿por qué que el plan de pensiones esté invertido como lo haría para mí, si va a ser para ellos? Quizás a lo mejor, si el momento en el que lo rescate van a ser 10, 12 años, me puedo permitir una forma de invertirlo diferente. Con lo cual, ahí cambiar la estrategia de inversión. Luego incluso hay casos curiosos como, ¿y si mis hijos cuando lo rescatasen son no residentes? Se llegaría hasta el punto de que no tributaría en España. Si van a un país con convenio de doble imposición, pues todo este tipo de cuestiones bueno, pues salen de la relación cercana y todo lo que nos van comentando en el día a día que ocurre en sus vidas. Y luego un momento también a prestar atención, el diferimiento fiscal. En una sucesión, cualquier otro activo tributa en el momento en el que yo falte. En un plan de pensiones, no, cuando el beneficiario decida rescatarlo. Bueno, pues ahí es una bolsa de ahorro que puede no descapitalizarse y seguir reinvirtiendo. Bueno, pues estos son dos ejemplos de nuestro día a día, de lo que trabajamos con vosotros. Luego, dos ángulos importantes que os queríamos traer, porque al final estamos en este mundo, en este país, con estas reglas, y hay dos impuestos importantes, patrimonio y sucesiones y donaciones. Dos impuestos, por lo tanto es lo que decimos, no podemos influir sobre ellos, no podemos tomar decisiones, pero hay una macro patrimonial ahí a tener en cuenta. Si estos dos impuestos están cedidos al 100% a las comunidades autónomas, es decir, el ingreso al 100% va a cada una de nuestras comunidades, y ahora mismo hay sobre la mesa la financiación de las comunidades autónomas, pues tenemos que tener en cuenta por dónde van los tiros y cuál es el antecedente más reciente que tenemos. Las conclusiones del comité de expertos, lo que pidió el Gobierno de España, decir, bueno, estúdienlo y díganme las conclusiones. Y aquí tenemos buenas y malas noticias o esperar a ver. En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, primeras conclusiones. Los expertos decían, bueno, no creemos que haya que suprimirlo. Eso ahí no estamos de acuerdo, pero es por donde van los tiros. Buena noticia, que sí que quieren poner un mínimo exento más amplio que el que hay ahora, que está entre 600 y 700.000 euros. Algo a la expectativa es que, bueno, han decidido, puede ser confiscatorio y hay que tratar de evitarlo. Entonces, van a revisar el límite conjunto renta-patrimonio. Si recuerdan, esto lo que quiere decir es que por renta y patrimonio
no puedo pagar más del 60% de lo que gane en renta. Bueno, pues a la medida que bajen ese nivel, bajaremos la factura de patrimonio. Pero a ver en qué queda la cosa. Y un último punto, que también a la expectativa, es que no ha habido acuerdo sobre el nivel mínimo de tributación. Buena noticia para los de la Comunidad de Madrid, porque esto quiere decir que si no se cambia nada, cada comunidad seguirá teniendo la potestad de eliminar vía bonificación ese impuesto. ¿Vale? Entonces, pues esto es a gestionar. Y en el futuro de impuestos sobre sucesiones y donaciones, mejores noticias que para patrimonio. Aquí sí que proponen que haya un mínimo exento y luego una tarifa entre el 4 y el 11%, dependiendo del grupo de parentesco. Esto es bueno porque ahora el tipo marginal estamos en el 34%. Y además eliminar coeficientes multiplicadores, que esto ya es tremendo, el efecto que produce muchas veces en cuota. Otra buena noticia para nuestros inversores que tienen negocios o empresas es darle mayor seguridad jurídica a aplicar estos regímenes, que es que cuando pasa una empresa de generación en generación está protegida y el impuesto queda diferido. O sea, no hay que descapitalizarse para poder pagar impuestos. Estos son pues lo que tenemos en el chip del día a día para gestionar con vosotros. Y otro ángulo importante es el control tributario. Y aquí pongo el mapa del mundo porque esto ya no es que es futuro, es que es presente. Estamos bajo la lupa y eso es una realidad. Y 3 puntos que os queríamos destacar. Cada vez somos más visibles y estamos más monitorizados, aunque no seamos muy conscientes. Y os pongo algunos datos. Hacienda recibe cada año 45 modelos informativos sobre nuestros proveedores cotidianos, nuestros notarios, de compañías de suministros y sobre todo de los bancos. Con lo cual nos tienen perfectamente identificados. Y hay una novedad importante para el 2017 con respecto de nuestro ejercicio del 2016. Han introducido 2 nuevos campos en estos modelos que les decía informativos. Hacienda ya tiene el total de abonos de nuestras cuentas corrientes y el total de salidas. Y eso ha dicho claramente, lo vamos a cruzar ya con los datos de IRPF. A ver, no es ni malo ni bueno, lo que quiere decir es que si tenemos planteado hacer operaciones, pues hagámoslas de la manera que los efectos tributarios estén controlados. Es decir, si nosotros queremos dar X cantidad a nuestros hijos porque tienen que hacer frente, pues no sé, comprar un coche, una formación universitaria, pues si estamos en la Comunidad de Madrid, hagamos una escritura de donación, porque es que su hijo va a tener un abono en su cuenta, usted una salida y luego van a cuadrar con renta. O si le quiere hacer un préstamo, pasémoslo por la Comunidad de Madrid y pongamos intereses a 0. Y no que luego la carga de la prueba nos digan, pues es retribuido porque es vinculado. Todo esto es un poco lo que hay que manejar en el día a día. Luego, globalización y sofisticación. Y esto es una realidad también. España forma parte del acuerdo de intercambio automático de información con 54 países, Unión Europea y terceros. Esto quiere decir que sin un requerimiento de un inspector, sin que tengan ustedes una comprobación, cada banco español y del resto de esos 54 países han dado ya para este año nuestros datos personales de residencia fiscal, domicilio, volumen de rendimientos y volumen de patrimonio. Esto es estar mapeados a un nivel de bastante detalle. Y luego el uso que hacen de las redes sociales. Las utilizan pues para LinkedIn. Decimos, bueno, pues te has declarado residente fiscal en un sitio y has puesto ya, pues a lo mejor que tienes un nuevo puesto en tal sitio y estás basado en tal país. Pues eso lo van cuadrando ellos con las informaciones que vamos dando. Con lo cual, bastante importante que cada paso que damos dejamos un rastro y una traza. Y ya, bueno, pues deberes de fin de año, que al final viene a resumir pues, el trabajo que se ha ido haciendo a lo largo del año, porque ya no solo tengo mi rentabilidad de mi negocio X o de mi cartera, al final hay que hacer una serie de cosas, o es bueno hacerlo, para lo que decíamos de nos vamos a gastar los menores recursos posibles para que tengamos más para nuestro proyecto de vida o de empresa. Entonces, ¿qué operaciones han hecho durante el año? ¿Qué compras han hecho? ¿Qué ventas? Y eso qué ha generado. Y además hacerlo antes del 31 de diciembre. No sirve de nada sentarnos con nuestros asesores o nuestra familia
en enero, febrero, marzo, no, porque todo lo que no se haga antes de 31 de diciembre ya llegamos tarde. ¿Por qué? Además, porque puede haber créditos fiscales. No dejemos de aprovechar nada de lo que hayamos perdido y que podamos recuperar vía impuestos. Atención a las reglas de compensación, porque aquí los impuestos no nos lo han puesto fácil. Los rendimientos van por un lado, las ganancias van por otro, hay un cierto porcentaje de compensación, en fin. Y luego los FIFOs. En los impuestos no entiende de bancos y de gestores, ¿vale? Hay un único impuesto, una única base imponible y no podemos ver troceado de, bueno, pues yo trabajo con esta entidad, trabajo con esta otra. No. Es muy importante que haya una visión de conjunto para realmente ese aprovechamiento. Luego, lo que decíamos un poco antes, aportaciones al plan de pensiones, pero no solo los míos, los de mi grupo familiar. Puede ser que mi cónyuge no tenga ingresos, yo pueda aportar a su plan y también me deduzco en mi impuesto, o que haya alguna circunstancia familiar de patrimonio protegido, que esto también tiene un camino a andar y a analizar. Luego, retribuciones adicionales, voy vía dividendo, voy vía facturación, voy vía cartera, pues todo eso merece la pena darle una vuelta. Y luego, bueno, pues si hay planteamientos de pasar algo a siguientes generaciones o a cónyuges, pues preguntas qué, cómo, a quién, cuándo, todo eso es importante porque llegar a un mismo destino por caminos diferentes influye bastante qué nos dejamos por el camino. Luego, para grupos familiares con sociedades, con negocio familiar, importante ir haciendo cálculos de cuál es la cuota que puedo pagar en patrimonio hipotética y si estoy cumpliendo bien los requisitos de empresa familiar a nivel de socio y a nivel de mi compañía. Esto es vital realmente para las familias y su impacto en patrimonio y en sucesiones y donaciones. Y bueno, esto es un poco el resumen que os queríamos hacer visible del trabajo que hacemos unido con el financiero del día a día. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí, su atención y encantados de contestar a cualquier cuestión aquí o en la oficina o cuando ustedes consideren. Muchas gracias.